Es fácil dibujar un mapa del lugar y un plano de Santa María, además de darle un nombre, pero hay que poner una luz especial en cada negocio, en cada zaguán y en cada esquina. Hay que dar una forma a las nubes bajas que derivan sobre el campanario de la iglesia y las azoteas con balaustradas cremas y rosas. Hay que repartir mobiliarios disgustantes, hay que aceptar lo que se odia. Hay que acarrear gente de no se sabe dónde para que habiten, ensucien, conmuevan, sean felices y malgasten. Y en el juego tengo que darles cuerpos, necesidades de amor y dinero, ambiciones disímiles y coincidentes, una fe nunca examinada en la inmortalidad y en el merecimiento de la inmortalidad. Tengo que darles capacidad de olvido, entrañas y rostros inconfundibles. Hola, aquí otro video de Máquina Literacy y Music. Hoy les traigo a Junta Cadáveres de Juan Carlos Onetti. Vamos a ver qué ocurre. Y che, flaco, te hago una pregunta. Estamos de acuerdo en que Onetti es uno de los grandes, ¿no? Es uno de los referentes en la literatura universal, latinoamericana, etcétera, ¿no? Ya, entonces, si yo no lo llego a entender, quiere decir que yo no soy grande también, ¿eh? Que tengo una especie ahí de limitación literaria. ¿Qué pensás vos? Y que te digo, como que medio me costó mucho, ¿viste? Me costó, no es que no lo haya entendido, pero sí me costó un poco, como que no lo disfruté y bueno, es una literatura un poco, no sé, viejeril si se entiende, ¿no? ¿Será que yo soy un pelotudo que no entiende las cosas grandes? ¿Qué me decís vos? ¿Y será que tengo que esperar un poco más a que se me pase esto de pelotudo? ¿Será que con el tiempo Onetti y este tipo de autores, no sé, por alguna extraña razón como que los voy a entender más? ¿Se me va a quitar esto de pelotudo? Ayúdame, boludo. ¿Será que mejor me quedo leyendo cómics y creyendo en el puto Dios porque ya me leía Burroughs? ¿Qué decís vos? Pero no te quedes callado, decime algo, flaco. Y yo qué sé. Juan Carlos Onetti nace en Montevideo en el año 1909, eso es antes de la Primera Guerra Mundial, por Dios. Se muere en el 94 acá en Madrid, España. Entonces Onetti es un autor previo al boom latinoamericano, es un autor que junto a otros autores de esa época no gozaron de mucho reconocimiento y mucho renombre, quizás porque eran autores demasiado personales, íntimos, que tenían unos mundos demasiadamente propios, no tanto como los autores del boom, que digamos que también tienen cada uno su voz propia, pero se encargaron de alguna forma de mostrar todo el colorido de Latinoamérica y la cumbia y la pachanga que se vive en Latinoamérica. Entonces, bueno, Onetti junto a muchos otros de la época gozaron de un poco menos de fama o bastante menos fama y reconocimiento que nombres como García Márquez, Vargas Llosa, etc. Sin embargo, hay que ver la calidad de escritores que eran. Borges, no hablo de Borges porque para mí Borges es lo más grande de Latinoamérica, detrás está Cortázar y de ahí ya no sé quién más, pero entonces eran autores con talentos desbordantes que precisamente por eso casi no se leían como se leyó después del boom, porque eran un poco más oscuros, ¿no? Te exigían más como lector y como una persona pues que tiene a la mano determinados significantes, entonces te exigían exprimir todos esos significantes que pudieras o no tener a la mano. Bueno, los que conocieron a Onetti dicen que era un personaje bastante silencioso, bastante estar en su casa, bastante no pararse de la cama muchos días, un tanto depresivo, sino más bien un personaje que consideraba absurda la palabra, en tanto que la palabra fuera mejor que el silencio. Entonces recomiendo mucho un documental que le hizo Televisión Española, en esta colección llamada Los Imprescindibles, a Juan Carlos Onetti. Hay declaraciones de Galeano que lo ponen a uno más o menos en sintonía de cómo era Juan Carlos Onetti, un personajazo el tipo. Entonces, bueno, junto a Cadáveres, bueno, de Onetti ya he leído Los Adioses, una pequeña novela que me encantó sobre el malentendido. Ya conocía la prosa de Onetti y también había leído El Astillero, que me
encantó todo este ambiente turbio, solitario, silencioso, medio absurdo y medio derruido y oxidado que nos pinta pues Juan Carlos Onetti con esta novelota de El Astillero. Y en este caso pues la entré a Junta Cadáveres, que hace rato la quería leer, es una de sus obras cumbres también, que pinta también la realidad o este micro universo llamado Santa María, ¿no? Al modo de García Márquez, que se creó Macondo, Faulkner, que se creó un pueblo un poco difícil de decir, y otros autores que se inventaron pues sus lugares y sus espacios y sus universos, lugares en los que el universo estaba ahí representado en un microcosmos, ¿no? Es como un todo ahí que se define a sí mismo y que además es completo y bla bla bla. Entonces bueno, Juan Carlos Onetti nos trae Junta Cadáveres. Es un texto por supuesto que nos exige como lectores, porque Juan Carlos Onetti tiene una forma bastante propia y única de construir sus párrafos, de construir sus imágenes. Recordé la cara de ella un momento antes, comprendí que había visto allí, deliberado, exhibido con voluntaria exageración, el sentido de todas las caras humanas, el fin para el cual crecen, actúan, existen los huesos, la piel, los músculos, los pelos y agujeros de las caras, imponerse a los demás, abolirlos, ser en ellos y obligarlos a ser en nosotros. Este es Onetti, un tipo que se la curra, se la trabaja para formar lo que quiere decir. Decían que no era muy dado a hablar, le encantaba el silencio y sin embargo tenía una gran forma de desnudar al ser humano con un par de líneas. Y sí que es cierto, Onetti nos presenta una forma de construir sus líneas y sus imágenes de formas muy bellas. Digamos que no tanto floridas o rimbombantes con estas palabras que se salen un poco del tono, pero con intenciones pretenciosas. No, Onetti necesitaba indagar un poco más el lenguaje para en realidad desnudar a sus protagonistas, a sus personajes. Entonces Onetti nos cuenta la historia de Santa María, una realidad bastante precisa que ocurre en Santa María, que es la llegada por fin, después de mucho tiempo de esperarlo, del primer prostíbulo de Santa María. Entonces Santa María es un pueblito pues pequeño, es una ciudad, reconocida ciudad hace relativamente poco, entonces digamos que es una ciudad muy conservadora, muy católica. Sucede esto, que van a inaugurar su primer prostíbulo, no inaugurarlo, porque últimas fue una lucha de unos pocos en el pueblo, de una persona en realidad en el pueblo que quería un prostíbulo y por fin se dio esto. Entonces vemos a Larsen, al Junta Cadáveres. Bueno, antes de abrir Junta Cadáveres uno lee este título y pensará, no, esto es una novela de asesinos en series tal vez, ¿no? Asesinatos en series, psicóticos, neuróticos, dementes que se agarran como a juntar cadáveres y huesos y a enterrarlos debajo de la casa. No, nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Es más bien un sentido un poco extraño que, bueno, resulta que Larsen es el protagonista de alguna forma, porque también todos son protagonistas. Santa María es protagonista, cada uno de los personajes del pueblo de la ciudad pequeña es protagonista. Entonces que el médico, que el boticario, que el hijo del dueño del periódico, el cuñado de este chico. Entonces hay muchas relaciones que se dan en el pueblo y todas son importantísimas. La cosa es que bueno, Junta Cadáveres es Larsen. Este personaje aparece mucho en sus novelas, también apareció en El Astillero, que después de una ausencia por Santa María volvió a asumir pues el mando de una especie de astillero en el que hacían barcos, pero este astillero no existía pues producción ahí, bla bla bla. Entonces bueno, estamos hablando de Junta Cadáveres. El caso es que Larsen aparece mucho en sus novelas y en este caso él es el encargado de traer a las primeras mujeres, de abrir el prostíbulo, de contratar la casa, arrendarla. Entonces podría pensarse que la novela detalla un poco más la vida de este personaje, pero no es así. Yo diría que no quiero hablar de intenciones, porque hablar de la intención de un autor es demasiado pretencioso y un poco utópico e imposible. Yo creo que es más bien saludable hablar de climas. Digamos que este es el clima que propone este autor, este es el otro clima que propone determinado autor, pero hablar de intenciones, y a veces uno de duras penas sabe qué intenciones tiene uno en su propia vida. Ya va a saber uno qué intenciones tiene un autor de una novela. Eso es algo ya demasiado pretencioso para mí.
Entonces digamos que el título nos sugestiona y nos dice que va a tratar la vida sobre este tipo, ¿no? Junto a cadáveres. Pero yo diría que Onetti va mucho más allá y nos habla desde un pueblo, de las reacciones de un pueblo con este primer prostíbulo. Entonces, como les dije, es un texto que se disfruta bastante porque Onetti poco a poco va desglosando la información, entonces nos vamos dando cuenta progresivamente de qué es lo que ocurre, de qué personaje es este, porque Onetti desglosa más o menos el esbozo de ciertos personajes igual que no tienen pasado ni futuro, tienen más bien un presente. A Larsen trata como de esbozarle un pasado ahí medio ambiguo, de sus aventuras por la capital y el Rosario y otras ciudades ahí un poco más grandes, de su temprana tendencia hacia el proxenetismo, porque es un proxeneta básicamente, de una especie de enaltecimiento y de dignificación de esta labor del proxeneta. Digamos que Onetti se mete tanto en la mente de este personaje Larsen cuando está narrando estas épocas que nos da a entender que él no está haciendo apologías al proxenetismo de ninguna forma, él simplemente se está metiendo en la mente de este personaje y está tratando de armar más o menos las motivaciones que lo llevan a llevar una vida así, ¿no? Entonces es aterradoramente agudo para narrar estas cosas, Onetti, impresionante el tipo este. Tengo que decir que al principio estuve por abandonar la novela, no por la exigencia misma de la novela, porque eso es algo con lo que uno ya aprende a lidiar en el transcurso de su lectura, sino más bien por unas palabritas allí. Y ahí nos damos cuenta de por qué se llama Junto a Cadáveres. Resulta que uno piensa al principio que se trata de un narrador omnisciente. Entonces este personaje está utilizando palabras como cadáveres para referirse a las trabajadoras sexuales o prostitutas. Entonces a mí me pareció esto ya demasiado excesivo, ¿no? Porque es un narrador omnisciente, se suponía que era un narrador omnisciente, de alguna forma ya está incurriendo en una parcialización a la hora de utilizar el lenguaje y de referirse a ciertos personajes de su historia. Ya está utilizando morales ahí para darnos a ver más o menos cómo se mueven los personajes de su novela. Y esto en el narrador omnisciente es un error garrafal. Yo decía, pero ¿cómo nos va a sugestionar de esa forma y cómo nos va a trabajar la mente para que veamos a las trabajadoras sexuales como cadáveres? Por Dios, si es un narrador omnisciente, se supone que el narrador omnisciente tiene que ser lo más imparcial posible a la hora de tratar estos adjetivos, todas estas cositas. Entonces estoy a punto de dejar la novela, pero sin embargo la prosa de este señor, exigente, dura, compleja a la vez, pero hermosa, me decía que tenía que seguir. Y claro, o sea, uno cuenta después que el narrador omnisciente de esto es un habitante de Santa María, que por formas de utilizar ciertas conjugaciones, a veces en el verbo, en los verbos o claro, referencias en cuanto al estar en el pueblo mismo, se da uno cuenta de que es un habitante más de Santa María. Y ahí ya uno se calma y se relaja y le da la razón a toda la lógica y a esa forma de catalogar a ciertos personajes, ¿no? Porque bueno, si es un personaje más, pese a que no aparezca y no tenga relevancia y que no sepamos quién es un personaje más de la novela, entonces en últimas tiene todo el derecho a expresar lo que piensa. Si considera que las trabajadoras sexuales son menos mujeres que las mujeres que no hacen ese tipo de oficios, pues ¿quién le dice a esa persona que no piense así? Pues entonces ya es más que válido todas estas categorías que empezaba a desglosar al principio y que me tenía medio preocupado. Porque es que bueno, muchachos, ahí vamos siempre al eterno debate de si la literatura nos tiene que edificar, nos tiene que enseñar más o menos caminos morales más o menos aceptables. Y ahí yo creo tener visiones claras al decir que no es así para nada. El compromiso máximo de una novela es contarnos una buena historia, llevarnos a emociones, a sensaciones. Entonces, si un narrador omnisciente de entrada me va a decir que tengo que considerar y ver a un tipo de personaje como, no sé, estos maniqueos entre el bien y el mal y lo cataloga tal vez en el mal y lo ubica en el mal, ya me está de alguna forma preparando y sugestionando mi mente para que vea a este personaje así, cuando no, ¿por qué? Si yo tengo mis propias formas de ver el mundo y él no tiene por qué decirme cómo es que yo tengo que ver
el mundo, así sea su historia, pero entonces ya, si este tipo de categorías las usan los personajes, ya uno descansa, por supuesto, porque ya van a seguir habiendo, no sé, personas racistas, personas de todo este tipo de injusticias, ¿entienden? Eso va a seguir albergado en el alma de muchas personas, por supuesto. Pero entonces ya si no sé, estas formas de discriminar a la gente ya son utilizadas para relacionarse uno con la gente, pues ya uno, hey, hasta yo más, ¿no? Pero ¿quién le va a decir a esa persona que, hey, no, usted está obligado a que le gusten los negros, ¿no? A relacionarse con los negros? Si a él no se le da la gana, no pasa nada, ¿no? Ya se utiliza esto para tratar mal a un negro, ya hay que frenarlo, ¿no? Porque ya está cometiendo una pugna y un acto violento. Pero ¿quién le va a decir que tiene que amar a los negros o quererlos? No, si siente un desprecio por una persona diferente a ella, pues ¿quién le va a decir que no? Siéntalo. Y aparte de eso, estamos hablando de literatura. Entonces, en la literatura tiendo a creer que las historias de todos estos personajes sombríos, todos estos personajes problemáticos, es mucho más interesante para mí. No me vengan a decir que no, que si me pintan pues la historia de un convento de monjitas donde todas son súper, no sé, asertivas y se tratan pues con dignidad, y ahí no hay una historia, maldita sea. Una historia interesante y genial está, digamos, que en las personas erráticas. Por ejemplo, donde me dejan o sea, el Batman sin el Guasón no es nada. Qué aburrición ver una película donde solo Batman está, no sé, donde los enemigos de Batman sean tan fáciles de cazar y donde no vemos a un tipo tan contradictorio como el Guasón o el Joker, como le conocen acá en España. Entonces yo diría que estos personajes oscuros, injustos, racistas, son los que iluminan las historias, ¿no? Y está genial si solo los vemos en literatura, ¿no? Ya si leo la historia de estos personajes en el periódico, ya es para preocuparse, pero por Dios, estamos leyendo literatura, estamos leyendo ficción, estamos leyendo buenas historias. Lo que no me gustó de Junta Cadáveres, bueno, fue un personajillo por ahí. Él es el hijo del dueño del periódico de Santa María. Es un personajito jovencito, tiene como 16 años, que está apenas como saliendo del cascarón. Me parece un poco clichésudo, un poco cliché, porque me hace recordar a otros personajes por ahí de la literatura universal, tipo Stefan Dedalus de el Ulises de Joyce, o Balzac, como que también había esbozado un personaje de esto en sus novelas. Papá Goriot, si no estoy mal, no sé por qué diablos me leí esas novelas. El caso es que, bueno, es un personaje que ya lo ha pintado mucho en la literatura. Uno de estos personajes un poco dados a estados depresivos, que son virginales, que escriben poesía y que están medio enredados con algunas mujeres con más experiencia, que tal vez son viudas y que él espera pues a perder su castidad con ellas, pero entonces no es posible y entonces aparece este prostíbulo. Entonces no sé, me pareció como un cocinado ahí ya preparado muchas veces. Me pareció a veces patético leer los pasajes de este personajillo, y da la casualidad de que a veces cuando Netti pues narra la circunstancia de este personajillo, tiende a veces a, no sé, a engalanar mucho su prosa. Entonces a veces se me excede un poco pues ahí con su sinonimia, con su adjetivación, todo ese tipo de recursos ya como que tiende a ser un poco más rimbombante y ya puede ser un poco molesto, ¿no? Pero en general el Onetti es un tipo muy agudo, muy inteligente, un tipo que necesitamos nosotros dejarlo, que siga produciendo todos esos párrafos para que llegue pues a desnudar determinada escena. Es un escritor muy de ambientes, necesita narrar más que ideas, imágenes. Eso es importantísimo en Onetti, creo yo, ¿no? Es un personaje que necesita no decir que un cierto personaje está feliz, sino narrar la felicidad. Entonces,
para eso se vale la descripción de todo el entorno, que si está haciendo calor, no dice que está haciendo calor, sino cómo está haciendo calor, cómo ese calor está influyendo en el personaje X. Entonces, con la sumatoria de todas estas ambientaciones que hace, todos estos aspectos pues, que hacen parte no solo del lenguaje corporal humano, sino del lenguaje pues, del ambiente en sí mismo, gracias a todo esto Nettie hace pues que lleguemos a la conclusión de que estamos en un ambiente pesimista, en un ambiente feliz, en un ambiente de confianza, en un ambiente de reserva, en un ambiente de zozobra. Entonces es un mago con las letras, es un mago con las letras, se atreve a ambientar la felicidad, a ambientar la tristeza, no a decir que hay tristeza acá o hay felicidad. Por supuesto que no en todas las ocasiones, ¿no? Tampoco es tan obsesivo de eso como para, bueno, voy a olvidarme utilizar palabras como felicidad, tristeza, congoja, no, pero trata y lo intenta y le queda súper bien. Entonces, pues nada, Juan Carlos Onetti, un autor que está complejo leer, que nos exige como lectores, nos exige como entes susceptibles de significados y de significantes, entonces nos sugestiona todos esos posibles significantes que tengamos por ahí a la mano. Entonces, por supuesto que exigente, no es tan fácil. Yo no recomendaría empezar por Juntacadáveres, pese a que considero que es una lectura posible, mucho más que posible. Entonces, considero que es mejor empezar con obras como Los Adioses. Los Adioses es una novela cortica, pero es una gran novela, como que se deja leer un poco más que Juntacadáveres. Igual sigue siendo Nettie, ¿no? Sigue siendo este tipo Nettie que necesita desnudar y llegar hasta las últimas consecuencias de las escenas. Entonces hay que mirar a ver si nos montamos en ese tren y si lo seguimos o no. Genial Onetti. Entonces pues nada, lo recomiendo a Onetti. ¿Se puede vivir sin leer a Onetti? Por supuesto que sí, como todo, ¿no? Como todo. Pero no estaría mal, ¿no? Ampliar un poco y enriquecer un poco nuestro universo con este otro señor que, bueno, sí, nos trae historias muy rurales, muy de pueblo, muy de personajes conservadores, de pueblos conservadores, pero yo diría que ese no es el gran tema de Onetti, sino el manejo de su lenguaje. ¿Cómo hace para demostrarnos y exponernos un poco la realidad de todos estos personajes? La utilización de las palabras, básicamente, es un maestro en ese sentido. Entonces, se puede vivir sin leerlo, pero enriqueceríamos muchísimo nuestro espectro si nos decidimos a entrarle a Onetti. Entonces, pues nada, muy recomendado Onetti. Eso sí, tomárnosla suave si vamos a empezar con Onetti. Poco a poco vamos descubriendo la belleza de este tipo de autor. Y pues nada, al Uruguay un saludo, un abrazo muy grande. Próximamente voy a hacer algo de nada más y nada menos que Mario Ledorero, un grandísimo que descubrí hace poco y estoy muy contento. Estoy leyendo la novela Luminosa, entonces próximamente pendientes. Muchísimas gracias, Máquina Litera Cine Music.